publicación, y cuando la recibimos, pues nos sentimos pues muy emocionadas de contar con una publicación tan fresca, tan innovadora, tan sencilla de leer, que pues no nos quedó más que decir, es que queremos conocerlas y queremos que todo mundo conozca quiénes son estas chicas que han desarrollado en forma tan sencilla lo que es la teología feminista, la teología cristiana, y acercarnos un poco pues a ellas, a sus vidas, pero también a sus estudios, y hacer un pequeño recorrido por esto que es la teología feminista para estas nuevas generaciones. Entonces, bueno, les damos la más cordial bienvenida a quien se encuentra en Facebook, a las que se encuentran ahora aquí en el Zoom, pero sobre todo darles una bienvenida muy, muy grande a Carla, a Silvana, a Kiara y a Celeste, que hoy no nos puede acompañar, pero que seguramente estará escuchándonos. Marisa, buenos días. Y si quieres continuar tú, Marisa. Gracias. Cómo no, qué gusto. Muy buenos días a todas, a todos quienes nos estén acompañando aquí en vivo. Y primero que nada, nuestras jóvenes amigas, que algo que me parece que no es pasar, también tuvimos la oportunidad de estar con, pues, pareja de chicas de Colombia de teología elemental, y ahora pues el presentarnos otra vez con ustedes, con este grupo, de gran satisfacción para nosotras, el ver que este recorrido de la teología feminista sigue teniendo pues seguidoras, chicas que investigan, que lo estudian, que creen en ella, que la difunden, y bueno, pues esto nos llena de alegría porque sabemos que es un movimiento que sigue y que no va a parar, que está tomando otros pues rostros nuevos y otras caras. Y sin más, pues realmente, bueno, Andrea ya nos dijo sus nombres, pero yo quisiera pues nuevamente decir que este grupo lo integran Carla Ferreira, Kiara Sumavil, María Celeste Paladino, quien eso desafortunadamente, porque está en reposo, que va a ser mamá próximamente. Te mandamos muchísimos saludos y te deseamos todo lo mejor, María Celeste. Y Silvina Repullo, pues que ustedes nos hablen un poco realmente, aunque nos mandaron su currículum, quisiéramos que nos dijeran un poco cada una de ustedes de su recorrido, pues como estudiantes, y cómo realmente se unen, qué las une, porque bueno, platicábamos antes de conectarnos que hay una asociación que se llama Iglesia Joven y que ustedes tienen como, bueno, siempre reformándose, que es la editorial, que nos platiquen de esto, porque en realidad, como nos decían, son un grupo independiente. Por favor, para que el público las conozca más, nuestras seguidoras, nuestros seguidores, pues cada una preséntese, y háblenos de cómo se conocen, cómo se encuentran y cómo van uniéndose en este recorrido y tarea feminista ustedes, por favor. Bueno, comienzo yo entonces. Bueno, mi nombre es Silvina Repulio, soy profesora en Ciencias Sagradas. Perfecto. Por el Seminario Internacional Teológico Bautista. Ahí se me escucha bien, ¿no? Bueno, después de terminar el profesorado en el seminario, empecé a hacer una articulación para tener el título de bachiller en teología en la Universidad Católica, y ahora me encuentro en el periodo de maestría, digamos, ahí también en la Universidad Católica, y estoy haciendo una tesis en especialización en Sagrada Escritura. Y bueno, eclesialmente, digamos, soy bautista, pero bueno, con mi esposo es católico, así que juntos participamos de un movimiento en la Iglesia Católica que se llama Movimiento de la Palabra de Dios, en una comunidad de profundización. Y bueno, vivo en la Ciudad de Buenos Aires y participo también del programa Teologanda, que es un poco el punto de encuentro con las chicas, y ahora les vamos a ir contando un poco más. Bueno, mi nombre es Carla, como ya lo anticiparon. Yo también soy estudiante de teología, estudié en la UCA. Yo hice toda mi formación desde el comienzo para ser profesora y bachiller en teología.
en la Universidad Católica. Después de eso me tomé un pequeño descanso cuando fui mamá, hace 4 años, y empecé a estudiar después, al año siguiente, Derecho Canónico, también en la Universidad Católica. Y ahora estoy en la última etapa, porque estoy ya empezando a escribir mi tesis de licenciatura en canónico y con aspiraciones de, cuando termine con esta etapa, retomar los estudios propiamente teológicos. Estoy casada con el papá de mi hija también, así que bueno, formamos una familia acá, vivimos en Buenos Aires, en lo que se conoce como conurbano bonaerense, alrededor de la capital, y pertenezco a la diócesis de Lomas de Zamora. Ese es mi lugar de pertenencia territorial. Bueno, mi nombre es Kiara Sumavil, como ya también lo mencionaron. Tengo 22 años, soy profesora de Ciencias Sagradas, al igual que Silvi, pero de un instituto, bueno, católico. Y ahora me encuentro haciendo el plan de articulación de la licenciatura de Teología Sistemática en la UCA, cursando el primer año. Soy profe en el nivel secundario y primario, me gusta mucho la vida escolar, y también estoy ocupando un cargo de coordinación de pastoral y de esa área. Soy también de Buenos Aires, de los alrededores de la capital, diócesis de San Justo, precisamente, exactamente. Y nada, para mí es una alegría poder compartir con ustedes y como puse también en mi publicación que hice en las redes, achicar un poco de fronteras, ¿no? Que es lo que la virtualidad nos ha permitido. Así que gracias por permitir el espacio. Y bueno, para contarles un poco de qué es Eclesia Joven, siempre reformándose, y cómo nos vamos articulando nosotras con ellos, digamos, y también con el taller de Teolobanda, que es nuestro espacio como vital, digamos. Contarles que Eclesia Joven es una asociación civil que se fundó más o menos hace unos 5 años, pero hace otros 5 años ya se venía trabajando más desde la informalidad. Es un grupo de jóvenes de la ciudad de La Plata, acá en Buenos Aires, que se reúnen por la inquietud de poder llegar a espacios universitarios jóvenes de una manera más cultural, en algún sentido, y bueno, por ahí ellos veían que el espacio de la iglesia a veces no favorecía la llegada a estos jóvenes, entonces fundaron la asociación civil como para tener un terreno neutro donde poder hablar con los jóvenes. La Plata es una ciudad muy universitaria, entonces como que un gran porcentaje de su población es gente joven que va a estudiar a la ciudad de La Plata. Así que bueno, realizan muchas actividades, apoyan y producen contenidos en diferentes formatos, audiovisuales, multimediales, libros, revistas. También hacen muchas actividades como festivales, ferias, recitales, conferencias, foros de discusión, y también tienen una parte de formación donde dan cursos, talleres y también seminarios virtuales y presenciales. Y bueno, básicamente buscan formar una comunidad en torno a valores cristianos bajo 3 pilares fundamentales: el arte, la responsabilidad social y la teología. Es así como, bueno, a través de un poco de sus actividades, el año pasado me invitaron a participar del Festival Creo, que es un festival que realizan para tener una mesa de diálogo, y bueno, cuando nos vamos contactando y empezando a conocernos por ahí un poco más, me proponen escribir una publicación en su blog que se llamaba Los retos de la teología feminista. Era muy sencilla, pocas palabras, pero por la inquietud que veían en el ambiente universitario de muchas chicas que con la visibilización por ahí de los movimientos feministas más en los años anteriores acá en Argentina, como que hubo un boom, y bueno, muchas tenían inquietudes y un poco se sentían como a veces incómodas con la palabra feminista, entonces por ahí charlar cómo se podía articular ser cristiano y feminista. Bueno, lo que sucedió es que, bueno, también el artículo suscitó muchas más preguntas y más búsquedas y necesidad también de seguir profundizando. Entonces la idea de Eclesia surgió este año de poder publicar un ebook que tenga que ver con eso, con cómo se articula el feminismo y la teología cristiana.
Al mismo tiempo, nosotros con las chicas participamos más o menos desde 2018, algunas y por ahí, del espacio de reflexión del programa de estudios Teologanda, acá en Argentina, y nos ofrecieron desde Teologanda acompañarnos en nuestros primeros pasos, digamos, en la formación académica, y formar una especie de taller en donde poder, bueno, leer teólogas, discutir, ¿no? Pero bueno, el taller se terminó convirtiendo más en una comunidad donde poder preguntarnos y hacer catarsis bueno, y leer y cuestionarnos, y como que nuestro espacio de reflexión, bueno, se hizo como una especie de comunidad, digamos. Entonces, cuando los chicos de Iglesia me proponen hacer el ebook, bueno, nada, yo sentía como que teníamos que hacerlo las 4 juntas en comunidad porque era la manera en la que veníamos pensando los temas. Así que, bueno, de paso les mandamos un beso también a Virginia Scuy y a Nancy Raimundo, que son las que coordinan el taller y también dedican todos los sábados a acompañarnos y demás. Así que, bueno, nada, eso más o menos es de cómo llega a surgir un poco la publicación. Muchas gracias, Silvina. No sé si quiera comentar algo más o con lo tuyo pasamos a la pregunta de Andrea. Andrea, creo que si quieres tú continuar. Tenés cerrado el micrófono y no te podemos escuchar. Es verdad, perdón. También a mí se me hace tan interesante, bueno, el título del libro, que se llama Feminismo y Teología Cristiana, pero luego viene como el apellido o el subtítulo que dice Una oportunidad de encuentro. Y yo creo que esto se hace realidad hoy, ¿no? Al estarnos encontrando en 2 países lejanos, ¿no? En la distancia, pero siempre cercanos como países hermanos. Y realmente esta está siendo una oportunidad de encuentro. Y me encantaría que nos platicaran cuando empezaron a escribir el libro, cuánto tardaron y qué tenían en mente, para quién quería que fuera dirigido este libro, para compañeras de ustedes, amigas, familiares o a personas más lejanas. No sé, a ver si me pudieran platicar un poco cómo fue eso. Bueno, en realidad en mente nosotras lo que siempre pensamos fue que fuera una publicación dirigida sobre todo a un público joven, ¿no? Que se estuviera iniciando en su formación, pero también a medida que íbamos escribiendo no nos tomamos como un público exclusivo, ¿no? Sino que intentamos que se pudiera generar un diálogo o un intercambio con cualquier persona, en definitiva, de cualquier edad y en cualquier situación, que básicamente estuviera haciéndose, bueno, esta pregunta, ¿no? De cómo relacionar el feminismo con el cristianismo, de si era posible ser feminista y también ser... Esto de la comunicación. Sí, ¿verdad? Ahí de viene. repente falla. Se debe. Cortó una nadita, a ver si. Sigue allí, me parece. Carla, sí, no sé. No sé si Chiara quieres continuar o... Sí, dale. Mientras a Carla le vuelve la señal. Sí, Como gracias. decía Carla, sí, no éramos. Como Carla decía, la verdad es que a medida que lo fuimos construyendo entre todas, fue cambiando un poco, ¿no? La idea principal y la obra final, por así decirlo. Y también en esto de construirlo entre todas, no por ser menor, pero nos tocó hacerlo en plena época de cuarentena. Y por plena época de cuarentena entendemos que es todo virtual, no hubo en ningún momento un encuentro presencial que nos permitiera, ¿no? Seguir construyendo el libro. Y con esto de construirlo virtualmente, bueno, utilizamos los medios digitales para hacerlo de una manera más práctica, reuniéndonos bastante seguido,
por Zoom, por esta misma plataforma, como todos nos estamos acostumbrando, a través de un Google Drive compartido, y así también dividiéndonos las partes, pero retocando, corrigiendo o cambiando ciertas cuestiones que por ahí no nos cerraban, pero siempre desde el respeto, ¿no? Y la humildad que cada una tiene. Entonces me parece que fue muy rico porque también se generaba un bastante intercambio en lo que una decía, en lo que otra pensaba, en cómo opinaba una. A veces es difícil ponerse de acuerdo con una persona, imagínense 4. Pero la verdad que lo disfrutamos mucho, que nos quedó bastantes anécdotas ahí dando vuelta, sobre todo en el momento de la escritura, en lo que cada una también tenía como experiencia previa, ¿no? Como contamos recién, cada uno está atravesando un momento no solo personal, sino de estudio distinto, diferente, pero que sin embargo supimos cómo complementarnos. Y en esto de las anécdotas, ahora que se me vienen, ¿no? Para contar un poco también al público, y está bueno, me parece. Yo soy una persona que me gusta preguntar mucho, soy un poco curiosa y a veces paso de curiosa a molesta. Entonces por ahí alguien ponía algo, escribía algo y yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué estos de un modo y estos del otro? ¿Pero qué opinás vos? Entonces ahí las chicas ya llegaban una hora, que por ahí eran las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, y me decían, bueno, basta, tipo, ya está, todos nos vas a preguntar. Después lo discutimos. Eso se me viene a la cabeza, se me viene también cuando estábamos intentando de seleccionar, de inventar con la creatividad, ¿no? Que tiene y las limitaciones de cada una, los títulos, ¿no? Fue también todo un tema porque uno quiere como ponerlo mejor y que el título es un poco para las personas que estamos acostumbradas a leer, un título te atrapa, cuando te atrapa el título te dan ganas de leer. Bueno, y nos pasaba que no se nos caía una idea, en un momento nos mirábamos así por Zoom y decíamos, bueno, como que no estamos avanzando, no se nos está ocurriendo nada, tal vez estaría bueno, lo tocamos mañana, decíamos, y así pasábamos con los títulos, y bueno, mañana va a ser el día de inspiración. Y así hasta que, bueno, se fue logrando y gestando entre las 4, y después a lo último ya nos reíamos porque era ese momento del cansancio, más los trabajos que cada una tiene, el estudio y demás, y que lo hicimos en un periodo de tiempo bastante corto. La editorial nos pedía que lo hagamos más o menos en un mes y medio. Entonces, bueno, fue, si bien no es muy extenso, pero requería atención y fijarse párrafo por párrafo y demás. Pero bueno, ahí apareció Carly de vuelta, no sé si querés comentar algo más, conté un poco de las anécdotas. Sí, perdón, justo se me cortó el servicio de internet, así que me tuve que conectar con los datos del celular. Carly, Tuve esa suerte de quedarme sin Así es servicio esto, la tecnología, ni modo. Tal cual. No sé muy bien qué dijeron porque me lo perdí, pero sí... Nos contado las anécdotas, nos ha contado algunas anécdotas. Lo que por ahí quisiera compartir y que no se pierda de lo que estábamos pensando nosotras a la hora de escribir el ebook fue tener también de fondo esa intencionalidad de que el ebook pudiera ser una invitación para cualquier persona que nos estuviera leyendo, sea que hubiera estudiado teología o no, sea que hubiera sobre feminismo o no, sea que también tuviera recelos, ¿no? Prejuicios con el tema del feminismo o no. Y la verdad es que al plantearlo, ¿no? Como una invitación, una oportunidad de encuentro y de diálogo, como pusimos en el subtítulo de este libro, la realidad es que esperábamos que pudiéramos empezar a caminar juntos, ¿no? Y juntas con otros y otras que estén con esta misma búsqueda de transformación de la sociedad y de nuestras comunidades eclesiales también. Entonces, si bien, como dije al principio, pensamos en jóvenes, después fuimos abriendo nuestro abanico para que pudiera ser apto y leído y reflexionado por cualquier persona interesada. Muy interesante, porque realmente empiezas a leer el libro, en primera, que no se nota las diferentes manos, se nota como parece que es escrito por una sola persona realmente. Y después, la verdad que es un libro que se lee de forma muy a gusto, muy práctico, muy claro, muy conciso también. Entonces, se me hace una herramienta maravillosa para introducir a la gente en este tema y creo que lo han hecho de una manera genial. ¿No opinas, Marisa? ¿Qué te parece?
definitivamente, de verdad, creo que captaron muy bien el corazón de la teología feminista. Es una introducción maravillosa, como dicen ustedes, ya sea para personas que pues les gusta el tema, lo conozcan o no. O sea, es una excelente manera, es un acercamiento a la teología feminista que a mí me parece, y que además, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, el hecho de que escriban, porque muchas veces nos los han dicho las teólogas mayores a nosotras y nosotras, el que hay que escribir, ¿no? Porque muchas, o sea, cosas nuevas, no sé, palabras que acuñan, pues, es muy importante que queden por escrito para dejar huella. Ahora sí que como estamos en este camino con las huellas de Sofía, hay que dejar huella y una manera de hacerlo es a través de las palabras escritas, no solo de las palabras orales, ¿no? Como ahora estamos aquí charlando tan rico, pero a ver, ahora como, bueno, ustedes como jóvenes, si pudieran ahondar un poquitín más, las tres, Chiara, Carla, Silvina, eh, ¿cómo encuentran en el feminismo un espacio de transformación y de liberación? Porque, ¿qué les lleva a afirmar esto? Porque si, como bien dicen, pues eso, se topan, se encuentran con, ¿no?, cuestiones con gente que puede criticarles o no estar a gusto con que sean feministas. ¿Ustedes cómo se sienten como jóvenes? ¿Qué, no sé, qué rechazos, qué experiencias han tenido? Porque a la vez lo estábamos también la semana pasada, o sea que jóvenes pensarían que es una moda, quieren insertarse a la moda, eh, pero vemos que no, y ustedes mejor también lo saben, que no es una moda esto de la teología feminista, es una trayectoria que lleva muchísimos años. ¿Qué nos pueden comentar un poco más puntual respecto a esta cuestión de teología feminista? Eh, Repito, para ustedes como espacio de liberación, de transformación, comentar. Bueno, en mi caso me parece que la pregunta apunta más bien a la cuestión personal y también el proceso de fe que cada una va viviendo. Por eso nos parecía bueno como responder de manera individual por ahí. Si bien coincidimos todas en el camino, ¿no? En esto del taller y demás, cada una fue viviendo procesos distintos. En mi caso particular, yo nunca sentía los feminismos como algo, digamos, un grupo confrontativo en cuanto a la manera de escucharlo, ¿no? Por lo menos en los ámbitos que yo me muevo y me moví en su momento, pero sí me acuerdo precisamente una profe del profesorado que me comentó, porque yo conocía el feminismo como movimiento, pero no las teologías feministas. Entonces, esta profe que tuve en segundo año, que es Nancy Raimondo, que es una de las que nos acompaña en el taller, me había contado un poco de teologanda, de cómo surgía, de qué eran las teologías feministas. Yo la había tenido justo en Cristología, entonces bastante nos daba material para leer sobre teólogas feministas. Y yo personalmente en este camino y en esta formación, que creo que continúa toda la vida, pude realmente continuar, ¿no?, con los estudios y continuar con esta vida de fe, acompañada de la vida laboral, por así decirlo, gracias a las teologías feministas. Porque siento que ahí es el espacio donde yo por lo menos encontré vivirlo plenamente y vivirlo de la manera que la quería para mi vida, ¿no? Siempre le digo a mis estudiantes cuando los tengo que uno no es cristiano nada más cuando está practicándolo, es decir, cuando va a misa, cuando va a una celebración, sino el verdadero cristiano, la verdadera cristiana es aquel que puede llevarlo a su vida plenamente 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces yo encontré que gracias a las teologías feministas me permitía eso, ¿no? Bueno, vivirlo plenamente, saber, estudiar de mujeres que tal vez pasaron lo mismo o algo parecido,
que encontraron a una imagen de Dios, que a mí me habían enseñado otra cosa, y que puede transformar, ¿no? Y que abraza todas las vidas posibles. Entonces, cuando estaba en ese momento, que a todos nos pasa en un momento crítico de la carrera, creo que ahí empecé a encontrar otro camino posible. Así que bueno, eso por un lado. Bueno, por mi parte les cuento, yo estudié, como les decía. Perfecto. Estudié, como les decía, desde el comienzo en la UCA, los 6 años que dura la carrera. Terminé mi último examen embarazada de mi hija, de algunos meses ya, y como les adelanté también, ya me había decidido tomar un tiempo, ¿no?, de descanso hasta volver a empezar a estudiar. Y en ese año, y a partir de mi experiencia con la maternidad, empecé a encontrarme ante ciertas realidades que me fueron, bueno, motivando a mí a cuestionar algunas estructuras, a cuestionar algunas formas de vida en las que sentía que como mujer y como madre no estaba pudiéndome desarrollar plenamente, ¿no? Encontrarme, de alguna manera, la experiencia de la maternidad para mí fue lo que me empujó a lo que conocemos o le decimos despertar feminista. Y en ese momento, en ese descanso de la universidad y de la formación y los estudios, empezó también mi cuestionamiento de que yo era teóloga y yo era feminista, pero ¿y ahora qué hago con estas dos cosas? ¿No? Era como, bueno, tengo que de alguna manera conciliarlo porque no puedo seguir, sino. Y me acordé que durante la formación en la Facultad de Teología había tenido 2 profesoras de las que se decía que eran feministas, ¿no? Y honestamente siempre que lo escuché se lo decía como algo malo, ¿no? Como un señalar medio juzgador, ¿no? De que ojo con esas 2 que son feministas. Y bueno, en ese recuerdo me encontré con una de ellas a conversar, le conté todo lo que me estaba pasando y me invitó a participar en el primer seminario de Teologanda, que decía Silvi recién, que nos encontramos por primera vez allá por el 2018. Y a partir de ese momento mi vida cambió, porque justo fue muy providencial que en ese seminario no hubo, fue diferente, porque fue un seminario de celebración de Teologanda que hacía 15 años que venía caminando y había sido como el comienzo, ¿no? Era la celebración de esos 15 años. Entonces lo que yo viví, lo que yo percibí fue un montón de mujeres haciendo memoria, contando experiencias de su camino juntos, de su camino de la teología, de cómo se iban entrecruzando entre ellas y compartiendo el camino de la fe. Y a mí eso en lo personal, para mí eso fue liberador, porque yo encontré que la teología y el feminismo no son 2 cosas opuestas, sino que pueden ir de la mano y que se enriquecen de la mano, y que lo que yo sentía y vivía era también experiencia de otras mujeres, ¿no? Donde podía ver otras voces, otras caras que me decían y tenían las experiencias similares a las mías y otras diferentes, pero siempre como en el mismo ese encuentro de la fe y el feminismo y la búsqueda, ¿no?, de igualdad, como decimos nosotras, y de derechos, ¿no?, sobre todo. Así que, si bien desde lo personal yo tuve esa experiencia de liberación, de poder sentir que no estaba sola y que estaba acompañada por otras, también pienso que en ese cambio, en esa forma de pensar, en esa forma de vida, nos vamos encontrando ya sea con otras mujeres como también con otras personas, varones, y que se quieren sumar también en esta búsqueda, ¿no? Y ahí es donde está el gran desafío de poder ir recibiendo, acompañando, transitando con todas aquellas personas que en definitiva entienden esta búsqueda, que entienden esta lucha y que se va formando un camino juntos. Bueno, por ahí para contarles algo cortito, porque sí, algunas cosas por ahí se relacionan también un poco con las vivencias que contaban las chicas, pero en mi caso a mí lo que me pasaba era de darme cuenta que en el espacio universitario no tenía profesoras de teología mujeres, que en general en mi primer estudio en el seminario
Como estudié profesorado, generalmente las mujeres daban materias que tienen que ver con pedagogía, historia, como así, y los ambientes más de reflexión teológica o de teología sistemática en algún sentido estaban como reservados para varones. A su vez, a medida que íbamos como avanzando en los años de, digamos, cursando y demás, me encontré con que finalmente me recibí yo de todas mis compañeras, que ya éramos pocas, entonces siempre en todas las salidas eran todos mis compañeros y yo, digamos, básicamente. Y bueno, cuando empecé la UCA, empezamos también con un grupo de compañeros que eran profes del seminario, y también eran todos varones y yo, como que la realidad me fue sucediendo que siempre me encontraba como la única mujer del grupo, ¿no? Y en eso, bueno, nada, yo lo tenía como algo normal en algún sentido, hasta que en los últimos años empecé a trabajar en un espacio de educación también teológica que se llama Bíblica Virtual, y ahí me encontré con la posibilidad bueno, de asistir en una clase por mi trabajo a la teóloga Nancy Bedford, y bueno, nada, encontrarme con los textos de ella, y bueno, creo que un poco mi despertar feminista fue ahí, y ahí fue cuando hice como una relectura de toda mi historia, un poco académica, y mi trayectoria de fe, y me empecé a dar cuenta, claro, un montón de tratos que yo tenía con mis compañeros eran recontra micromachismos en algún sentido, ¿no? Esto de siempre los chistes fáciles, de dejarme hablar primero porque soy mujer, o dejarme última porque soy mujer, o que tenían ellos la capacidad de interrumpirme por ahí si yo estaba hablando porque querían hablar ellos, o como algún tratamiento especial, ¿no? Como cosas que uno naturaliza en su experiencia, pero claro, cuando me encontré con estos textos y pude empezar como a sistematizar un poco lo que es la experiencia feminista, me di cuenta que todo eso nunca debería haber pasado en algún sentido, ¿no? Bueno, así que un poco en esta búsqueda de leer mi historia y empezar otra vez a interpretarla y ver que yo no quería que para las demás sea así tampoco, empecé un poco como Carly a buscar algún espacio en donde poder dialogar, porque realmente lo que pasaba era que me encontraba muy sola en la universidad, básicamente. Y bueno, en esto de sentirme sola y no saber qué hacer, porque un poco te desanima de si seguir o no, si va a haber espacio o no de trabajo también, ¿no? Un poco en esa reflexión también llevo, gracias a una de las participantes de Teologanda, a Gloria, a ella que me invita a venir al seminario de Teologanda, y bueno, me pasó un poco lo que Carly, ahí encontré un espacio en donde todas se alientan a hacer estudios y se promocionan una a la otra, y bueno, nada, eso, mucho acompañamiento y mucha vida también. Entonces eso me dio un poco de aliento, y a partir de ahí empezar a profundizar en estos temas y a tener en horizonte que no quiero que las demás pasen también por esas malas situaciones en algún sentido. Así que un poco mi bandera es esa, digamos, y así más o menos llegué a esto. Pues qué interesante, la verdad. Yo creo que es apasionante escuchar cómo cada una hemos ido llegando al feminismo, ¿verdad? Y bueno, a mí me llamó mucho la atención también en el libro que dice que la teología feminista es una propuesta profética de esperanza, y por ello busca nuevas formas de vivir su fe y su vínculo con Dios. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta profética en su ámbito familiar, con sus maridos, con sus padres, sus hermanos, con sus amigas de la escuela, ¿no? Con su núcleo de amigos, de parejas? ¿Cómo funciona esta propuesta profética? Porque no es fácil vivir la teología feminista, porque enseguida el nombre, como todos sabemos, causa escozor en mucha gente, ¿no? ¿Cómo la vive cada una de ustedes esta propuesta? Bueno, por ahí lo que nosotros pensábamos, siempre que pensamos en esto de propuesta profética, también creemos que es una propuesta profética que tiene una tarea pedagógica en algún sentido, ¿no? El feminismo, porque como vos decís, hay muchas palabras que causan escozor y muchos conceptos que la gente rechaza solo por mencionarlos. Entonces, en esto me parece que hay que encontrar un poco el equilibrio entre ceder alguno de esos conceptos y poder, en pos de transmitir, digamos, el mensaje, por ahí
no decir ciertas palabras en ciertos ámbitos para poder transmitirlo, y en otros nos toca todo lo contrario, y ser proféticos y tal vez decirlo con nombre y apellido, y que eso nos cueste lo que les cuesta a los profetas en algún sentido, ¿no? El rechazo o alguna forma de, como de que nos dejen de lado. Así que como que en eso estamos tratando como de siempre de traer propuestas de esperanza, pero ir viendo cómo ir adaptándonos también a los contextos. Y en eso nos pasa por ahí bueno, que se van generando como espacios donde poder vivir y empezar a hablar sobre feminismos con nuestras compañeras, a mí personalmente con mi hermana, que es más chica, con mi mamá, que es toda una generación distinta, ¿no? Ella encima siendo evangélica muy tradicional en su formación y todo, ¿no? Entonces, como esta tarea de ir adaptando el lenguaje a las dos cosas, a mi hermana, que por ahí es mucho más feminista que yo, en algún sentido de llevarlo más a la radicalidad, y mi mamá, que es mucho más conservadora que yo, ir entre las dos generaciones articulando un poco el lenguaje para generar espacios de reflexión, que en sí es lo que queremos, creo que lograr. Ay, muchas gracias, Silvina. No sé si alguna de las otras chicas quisiera participar también. Sí, yo sumo un comentario. También nos pasa que vivimos un poco en entornos diferentes, ¿no? Entonces, en lo que es la formación académica y lo que es el contacto, ¿no?, de las universidades, las facultades, los compañeros, compañeras, siempre hace ruido, ¿no?, decir que somos feministas, y muchas veces tenemos que, como decía Silvina, buscar ese equilibrio, ¿no?, ese punto medio en donde puedo ser más concreta y en donde tengo que ser un poco más sutil. Pero también me pasa, por lo menos a mí, que en el ámbito personal, ¿no?, de la familia, amistades y demás, a veces también no es tanto lo que causa la palabra feminismo, sino lo que causa decir que soy teóloga o que soy católica, ¿no? Como que estamos ahí, siempre les digo yo a mis amigas que siento que estamos como ahí en un medio, ¿no? Como que estamos, de alguna manera sentimos un poco el rechazo por ser feministas en algunos ámbitos, y en otros sentimos el rechazo por decirnos católicas, por decirnos cristianas. Entonces es como que tenemos es casi un arte, ¿no?, en la comunicación para poder lograr el diálogo con una y con otra parte, ¿no? Siempre estamos como ahí, como en un tire y un afloje, en una situación medio intermedia. Muchísimas gracias por sus respuestas. Creo que de verdad lo que mencionan, tanto la cuestión del diálogo, de la reflexión, de la comunicación intergeneracional con otras personas, esta cuestión de ser sutil, de saber a veces qué palabras emplear, el tener también, no sé, pues quizá paciencia y observar. Todo esto creo que lo importante también, y lo están, me parece, y en esta charla se trasluce y se deja ver el testimonio, ¿no? O sea, se les ve comprometidas, se les ve apasionadas, se les ve mujeres de fe, mujeres congruentes, ¿no? Con su vida personal, con su familia, con sus hijas, como, bueno, como dicen, ¿no? El hecho de tener estos diálogos con tu madre, Silvina, entre generaciones, pues creo que también está la palabra escrita y el ejemplo, el testimonio que están dando entre sus compañeras, entre las jóvenes, y esto me parece que es un punto súper importante y que me alegra y me llena de ilusión que lo logren, porque esta es la forma de invitar a otras, o de que otras digan, mira, tan jóvenes y tan contentas, y eso que teólogas feministas, no sé, creo que es una forma con su vida personal, con su testimonio de contagiar y de transmitir también la teología feminista. De verdad que las felicito. Y bueno, no sé, por ejemplo, pasando al tema de la iglesia, si les parece, esta iglesia de iguales, para ustedes en lo personal, pues, ¿por qué consideran que es tan importante? Y también para la teología feminista es un punto importante el que
pues la búsqueda, el anhelo de una iglesia de iguales, porque si bien sabemos, hay pues muchas personas, mujeres, chicas, jóvenes, señores, que se salen de la iglesia, ¿no? Que dicen, no, no comulgo, no. Y sin embargo ustedes se mantienen y hay esta búsqueda y muchas otras estamos ahí en esa búsqueda de una iglesia de iguales. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, yo arranco, pero si alguna de las dos después quiere complementar, genial. Perfecto. Cuando pensaba un poco en esta pregunta, lo pensaba como desde las tres temporalidades, ¿no? Y pensaba por qué es importante recuperar la iglesia de iguales, porque, bueno, mirando hacia el pasado, tenemos que recuperar como tarea también toda la historia de un montón de personas que no fue contada y que es tan real como la que sí fue contada. Entonces, Iglesia de Iguales no es algo que se va a inventar o que vamos a crear de la nada, sino que se va a ir haciendo en cuanto podamos también recuperar historias del pasado y seguir visibilizándolas de alguna idea, en algún sentido, ¿no? Y bueno, mirándose el presente, porque creo que tenemos la responsabilidad hoy de crear espacios de igualdad y de buscar aspirar cambios en los espacios en los que estamos, para que todas las personas se puedan desarrollar en igualdad de condiciones, para que todos se den cuenta que tenemos la misma dignidad y que todos podemos experimentar a Jesús de igual forma y la plenitud del reino de Dios hoy, ¿no? Y bueno, mirándose al futuro un poco por lo que decíamos, ¿no? En la esperanza de que alguna vez, no sé, la hija de Carly Maca o todas las personas que quieran participar de un espacio de iglesia puedan hacerlo en la plenitud de poder desarrollarse como personas humanas y en hermandad, digamos, todos en igualdad de condiciones y que no haya tipos de personas, sino que todos puedan expresar su fe de la misma manera, que todos tengan la misma voz y todos puedan ser escuchados, ¿no? Eso más o menos pensaba. Gracias, Silvina. Bueno, para sumar tal vez, a mí me pasa, pues, bueno, sobre todo heredera de mi formación, ¿no? De estudiar teología y después estudiar derecho canónico, como que veo como católica, ¿no? Algunas estructuras, algunas, podríamos decir, instituciones, ¿no? Dentro de lo que es la estructura, podríamos decir, jerárquica, ¿no? De la Iglesia Católica, donde empezamos también a encontrar, ¿no? Ese desnivel, podríamos decir, o esa asimetría, donde no encontramos igualdad, pero por hechos obvios, ¿no? Y por situaciones e instituciones arraigadas. Y como decía Silvina, en definitiva no estamos inventando algo de la nada, sino que nuestra idea es poder recuperar personas, recuperar nombres, recuperar experiencias, contar una historia que fue silenciada, tomar voces que fueron silenciadas. Y creo que si bien han habido cambios, ¿no? Han habido cambios de perspectivas, cambios de tradiciones. Nosotros pasar de, bueno, esa iglesia compuesta por dos géneros de cristianos, ¿no? Los clérigos, los laicos, en donde el laico siempre estaba totalmente subordinado, ¿no? Y ahora tenemos, o por lo menos se ha propuesto otro modelo, ¿no? De recuperar la riqueza de la diversidad, de los estados de vida, del rol del laicado en la iglesia, pero que igualmente es algo como muy incipiente, ¿no? En la tradición de la Iglesia Católica. Es algo que ha ido surgiendo en los últimos 50 años, pero que todavía en la práctica muchas veces no se ve, no se vislumbra, y aún así, más allá de lo que... siempre hay más para transformar. Siempre nosotras como mujeres y como laicas terminamos sintiéndonos como en el fondo, ¿no? Como entre las últimas. Y bueno, generar espacios donde realmente podamos ser escuchadas, donde podamos dar nuestros aportes como mujeres, como teólogas, sí, pero ni siquiera como teólogas porque tengamos un derecho diferente, sino como fieles, como creyentes, como querer seguir el camino de Jesús, ¿no? Y ser verdaderamente oídas y ser verdaderamente presentadas, representadas, visibilizadas. Eso es algo que todavía falta mucho por hacer. Totalmente de acuerdo, Clara. Muchísimas gracias.
Pues no sé, como última pregunta, a mí me gustaría como que cerráramos este momento de diálogo entre nosotras para después abrir el diálogo con la gente que nos acompaña, tanto en Facebook como aquí mismo en el Zoom. Me gustaría preguntarles cómo ven ustedes el futuro de esta teología feminista. ¿Qué caminos vislumbran? ¿Qué ideal tienen ustedes en la cabeza que pudiéramos lograr? No sé, un poco por ahí, si ustedes me pudieran iluminar desde su perspectiva. Bueno, como ideal, uno aspira mucho a veces y tiene mucho en el camino, ¿no? Seguramente a ustedes también les pase esto. A mí me parece que en lo personal, ideal sería que las teologías feministas comiencen a ser tratadas en los ámbitos educativos y teológicos catequísticos, ¿no? No solo en el estudio de formación, sino también en lo que es el área de catequesis. Me parece que no podemos, el otro día escuchaba a alguien que decía que no podemos separar la teología de la catequesis, y bueno, tampoco podemos acercar y separar a las teologías feministas de la catequesis y de la praxis netamente pastoral. Eso por un lado, me encantaría que en las escuelas, sobre todo católicas, se comience a ver más apertura respecto a estos temas, que todavía es un tema que no se puede del todo trabajar. Bueno, hay que tener como hacer muy estratégicas en dónde, en cuándo, en cómo, pero me parece que es importante, sobre todo teniendo en cuenta que los movimientos feministas tienen tanto revuelo en los adolescentes de hoy. Más allá de las teologías, el feminismo, por lo menos acá en Argentina, Buenos Aires, está teniendo bastante repercusión desde hace un tiempo, y como nosotros siempre hacemos mención en el libro y también cuando hablamos, o eso intentamos, hablamos de que existen diversidad de teologías feministas como de feminismos, ¿no? Entonces me parece que uno desde el lugar que ocupa y demás puede mostrarle esta cara de las teologías feministas, ¿no? Que por ahí no es la más válida, la más correcta, pero sí es la que uno cree y sostiene y argumenta, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, seguir en esto que tiene que ver con la pregunta anterior, seguir en esta construcción de la iglesia de iguales, ¿no? A veces suena un poco el ideal o un horizonte en el cual uno intenta caminar, pero hacerlo más real en el día a día, hacerlo más real en las comunidades, en las iglesias, en tener, digamos, que las parroquias puedan, digamos, o los espacios educativos puedan abrazar a todas las diversidades, brindándole espacios, y no solo espacios, sino también, sobre todo en la Iglesia Católica, que se les permita estar, porque también eso, la tradición o lo que ha pasado no lo podemos borrar, ¿no? Con esto que decía Silvi. Bueno, uno no puede estar al margen o taparse los ojos de lo que ocurrió antes. Uno tiene que ver la realidad como fue vivida en su momento y todas las experiencias por ahí de gente que no fueron buenas. Sin embargo, uno por ahí no fue responsable, pero sí puede acompañar esos procesos y mostrarle otro camino posible. Me parece que eso, las teologías feministas, o por lo menos desde mi lugar, está bueno como hacer visible, mostrar a la gente que vale la pena vivir de este modo, vale la pena seguir siendo cristiana hoy en el siglo XXI. Así que bueno, es un poco de mi particularidad. Muchísimas gracias, Kiara. No sé si Silvina quieres continuar, agregar algo. Sí, personalmente agregarle a lo que dice Kiara, que me parece que como un horizonte también al seguir profundizando en lo que es la teología cristiana feminista, es seguir haciendo, y me encantaría seguir leyendo también, trabajos e investigaciones y demás que sean ecuménicas, ¿no? Me parece que como que la teología feminista y el feminismo en sí nos da mucha oportunidad de seguir profundizando eso. En nuestro caso lo vivimos al ser yo protestante y las chicas católicas, como que, bueno, mismo a mí me pasa estando en Teologán también, ¿no? Es como que el vocabulario del feminismo, las búsquedas, las aspiraciones y todo, nos dan muchas oportunidades de seguir caminando juntas y como en algún lado dejar de lado las diferencias por ahí en las tradiciones,
porque en un cierto sentido la experiencia de mujer en la iglesia es un poco parecida en todas las iglesias, así que me encantaría como que eso se siga profundizando y se siga también dando a conocer, ¿no? Bueno, por esto de que a veces el ecumenismo se ve como algo muy utópico, algo muy real, o no sé, hasta a veces malo, y sin embargo, cuando uno está en conversaciones y estamos buscando el mismo ideal, me parece que como que las fronteras se vuelven ahí un poco más disipadas, digamos, en algún sentido. Así que, bueno, eso para agregar de mi lado. Muchas gracias. No sé si Carla quisieras todavía agregar otro poquito más. Algo cortito. Para mí, mi sueño del futuro es algo que es muy simple, pero a la vez no, que es poder nombrarme como teóloga feminista en los espacios a los que pertenezco, de distinta índole, sin tener ese temor de ser señalada y ser marcada y ser rechazada, ¿no? O sea, poder decirme, identificarme con eso que para mí es fundamental, trascendental y atraviesa toda mi vida, que es las dos cosas, que es ser cristiana, ser teóloga y ser feminista, y que ese es mi mundo y esa es mi perspectiva de vida, ¿no? Y bueno, parece, como digo, muy sencillo, pero a la vez no lo es, ¿no? Poder decirnos de esa manera y ser bien recibidas. Ay, muchísimas gracias por sus respuestas. Pues Marisa, no sé si quieras ir pasando a preguntas. Claro que sí. Bueno, antes, aquí tenemos una pregunta de Evelyn Castro, que la planteó hace ya como media hora, pero bueno, la voy a hacer de todos modos. No sé si ya le haya quedado respondida después de lo que participaron, pero la voy a hacer. Nada más antes, permítanme decir que, bueno, creo que ha sido, pues repito, su testimonio, su compromiso, su fe y su, no sé, su actitud tan disfrutable a la hora que comentan esto, una invitación muy bonita para que la gente, pues, que no ha leído su libro, lo lea, porque a la vez las considero muy realistas, porque me encanta que mencionan también los logros, los límites y los desafíos de la teología feminista, que esto muchas veces, pues, alguna gente no lo toca, ¿no? Esta cuestión de tocar los límites, porque si bien eso es un camino y un recorrido para muchas, igual es muy, ¿cómo se llama?, meritorio de su parte que reconozcan estos límites. Pero dicho esto, voy a leerles la pregunta que nos hace, ay, perdón, se me acaba de, aquí la tenía, disculpen. Ay, no la veo ahora, Andrea. No sé si hay alguien del público de aquí de Zoom, perdón, mientras la encuentro se me fue, no sé por qué. Ahora Quieren la prender sus busco. micrófonos, la gente que se encuentra aquí en el Zoom, quiere hacerle una pregunta directamente a ellas, algún cuestionamiento, alguna inquietud, alguna felicitación, porque yo también estoy fascinada de escucharlas y digo, qué claridad tienen realmente de este camino que han emprendido y qué fuerza tienen para realizarlo. Las felicito, las animo a seguir adelante, van a tener muchos problemas, pero a la vez van a tener muchas satisfacciones, sobre todo educando a sus hijos, hijas, estando en contacto con los maridos, con la familia. Van a ver ustedes que van a tener unas experiencias maravillosas, de las cuales no se van a arrepentir. Hilde, ¿quieres comentar algo? Ay, sí, sí quiero comentarles de veras, ante todo felicitarlas de veras que a estas edades tengan esas inquietudes y virus o no virus dijeron vamos a seguir adelante. Mis respetos y aparte de mis respetos y admiración, decir qué gusto ver a gente como ustedes tan jóvenes, son una esperanza de decir tiene que haber un mundo futuro, porque ahorita con eso dices, bueno, ¿hasta cuándo? Ustedes son para empezar, son el futuro, pero segundo, un de veras estímulo y decir, claro que si hay personas como ustedes, tiene que seguir el mundo y seguir a mejor y vaya, de veras, felicidades, felicidades.
Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias, de verdad. Voy a, bueno, la pregunta que vi ahorita de verdad no la encontré. Hay una nueva intervención de Nancy Viviana Raimondo que les dice: chicas queridas, una preguntita para no perder la costumbre. ¿Qué temáticas deben seguir profundizando las teologías feministas? A ver, ¿quién se anima a responderle a Nancy? A ver, la maestra. Sí, que hace un momentito la planteó. Bueno, de mi parte, cortito, pero no voy a ser la única que voy a contestar, así que vayan preparándose, porque después... siempre lo planteamos o sea, como futuro tema para el taller, pero me parece que es como algo también una preocupación mía por experiencia. Creo que con todo el tema de la teología del cuerpo es algo que por lo menos yo me encantaría como seguir profundizando y aprendiendo, porque me parece que muchas veces la teología termina siendo muy del espíritu y por ahí, ¿no? Pero se olvida bueno, de todo el tema de la corporeidad, que en sí es el mundo que habitamos, y me parece que eso va a traer mucho alivio en algún sentido a las próximas generaciones, cuando, si Dios quiere, y se desarrolla todo como nosotras queremos, digamos, puedan sacarse de la cabeza los estereotipos con los que nosotros fuimos criadas, ¿no? En todos los sentidos. Me parece que liberar la expresión de lo corporal va a traer muchas libertades y va a traer también mucho alivio a la autoestima de tantas chicas. Y bueno, nada, yo trabajo como en pastoral de adolescentes y creo que esa es una de mis preocupaciones, ¿no? Tratar de liberar los estereotipos, y creo que en eso la teología del cuerpo puede traer un gran aporte, que por lo menos yo no la investigué, y creo que es como mi siguiente paso a seguir profundizando. Sí, con esto que dijo Silvi un poco de la teología del cuerpo, sexualidades y demás, me parece que, como había dicho mención antes, algo que por ahí falta más investigación o aplicación es el tema de acá en Argentina está la ley de educación sexual integral, en lo que es toda la formación educativa, desde lo que es nivel inicial hasta nivel terciario. Me parece que aún falta más aplicación que estudio en ese caso, pero que también está bueno seguir indagando por el tema. Y otra también cuestión que me parece bueno, que ya se recupera desde el siglo pasado, pero me parece que falta más visualización al respecto, es toda la cuestión ambiental, ecofeminismo, psicológica, que si bien se siente ya en la iglesia y hay bastante material y congresos, conversatorios dando vuelta, me parece lo que falta aún más es la visualización de los ecofeminismos, no tanto de una ecología integral, que es lo que propone, bueno, desde el magisterio y demás. O por lo menos que a mí me interesa, me interpela en este momento. Bueno, a mí lo que me resuena un poco, la verdad que lo que dijeron mis compañeras, estoy totalmente también en esa misma sintonía, y además me genera mucha necesidad de poder profundizar todas las cuestiones básicamente de la antropología, ¿no? De cómo nos concebimos como seres humanos, y además qué es entonces lo que nos va identificando a nosotras como mujeres, lo que va identificando a los varones, a las niñas, niños y cualquier otro grupo, ¿no? ¿Dónde está aquello común? ¿Dónde encontramos lo distinto? Cómo ir complementando todo eso, y que en definitiva la antropología no deje de estar embebida por esa relacionalidad, ¿no? Que nos define, que nos hace ser como somos. Así que para mí cualquier tema en esa línea, y también me gustaría seguir profundizando en cuestiones eclesiológicas, ¿no? En qué es la iglesia, cómo se interpreta a sí misma, qué lugar ocupamos entonces las mujeres en la iglesia, qué lugar ocupa el laicado en la iglesia, qué es lo que aportamos, qué es lo diferente, cuál es de alguna manera esa única forma que podemos ofrecer las mujeres laicas, que no va a surgir de otro espacio si no es de nosotras.
Entonces, bueno, esos son como los temas que yo tengo en mente también. Ay, muchísimas gracias, Carla. Carla, una pregunta que te quiero hacer yo, aprovechando que también estemos en este espacio. Tú dijiste que en cuanto nació tu hijo o tu hija, ¿qué fue? ¿Niño? Es una nena, Macarena. Una nena. Cuando nace ella, es entonces donde tú recuperas como este sentido de la teología feminista o del feminismo. No sé si quisieras ahondar un poquito en ese instante de tu vida que marcó de esa forma el embarazo, la maternidad, el ser madre. Bueno, solo un poco, porque es un tema un poco difícil, pero sí decir que supongo que lo que más me movilizó fue el ver cómo otras personas querían vivir a través mío, ¿no? Cómo esta anulación, ¿no?, de mi persona por lo que otro imponía, y lo digo en sentidos muy amplios, ¿no?, porque igualmente yo estuve muy acompañada de mi familia y de mi marido, pero sí, como a nivel social, también esa imposición de cómo tiene que ser tu embarazo, que tu embarazo tiene que ser el mejor momento de tu vida, y bueno, no tiene que necesariamente ser así, ¿no? Eso que nos meten un poco en la conciencia a las mujeres de que nos realizamos solamente y plenamente con la maternidad, eso también lo cuestionaba, ¿no?, desde mi experiencia. Bueno, la experiencia del embarazo y del parto, ni hablemos, ¿no? Es esa situación en la que no sos tan libre de decidir como crees que lo sos y como querés serlo. Bueno, vas sufriendo como distintas imposiciones. Y después, para rematar, lo que es la crianza de los niños, ¿no?, y de mi hija en particular, que yo quiero hacerlo a mi manera y con mis formas, y que puedo escuchar los consejos, las recomendaciones, pero la que va a criar a mi hija en última instancia soy yo, con mi esposo, y bueno, todo el tiempo recibimos, ¿no?, como ese bombardeo de, no, esto tiene que ser así, tiene que ser acá. Te puedo contar un ejemplo muy, muy superficial, pero muy también real, que fue el hecho de no hacerle la perforación en las orejas a mi hija, ¿no? Y eso muchas veces es como, es una pavada, pero que no es pavada, ¿no? Y cómo estamos acostumbrados y nos quieren también imponer ciertas formas que no las queremos elegir. Entonces ese fue como el choque en el que yo empecé, ¿no?, casi por oposición a definirme como feminista. Ay, qué interesante. Muchísimas gracias por compartirlo, Carla. No, de nada. No sé si hay más preguntas por ahí, Marisa. Marisa, no te escuchamos. Sí, era una pregunta de Evelyn. Evelyn, le pedí que la volviera a plantear. Repito, la puso casi al principio de la charla, pero ella decía que qué posturas eran las que debía adoptar o tener una teóloga o las teólogas feministas. Por ahí va su pregunta. Yo creo que de alguna manera, por comentarios de ustedes, pudo haber quedado... ¿no? O sea, que le hayan respondido tal vez indirectamente, pero no sé si alguna quiera puntualizar o ampliar un poquito en este aspecto. Esa es la otra pregunta que encontré. Mira, la leo completa. Dice, me A interesa ver. saber cuál es el papel y la postura de las mujeres en la teología feminista. Ah, gracias, no sé si Andrea. alguna Yo no lo quisiera encontré. nada más como cerrar un poco. Sí, cortito se me ocurre decirle primero postura sobre qué, digamos, habría que profundizar ahí. Y segundo, depende a quién leas y escuches, ¿no? Porque, bueno, un poco lo que planteamos en el libro es que la teología feminista es un universo entero de un montón de personas y voces y experiencias bueno, que se van suscitando y que van respondiendo a los interrogantes de su contexto. Entonces, también depende a quién leas la postura sobre qué tema, ¿no? Claro, claro. Sí, y luego al final también me parece que hay otra pregunta, ¿no, Marisa? Que dice, me parece que es una vivencia común la discriminación o duda por ser cristiana, feminista, en diferentes escenarios. Esto nos lo dice Laura Cadavid, Valencia, y yo creo que sí nos unimos a esta pregunta diciendo que es muy difícil, ¿no? Porque las feministas no aceptan que tú seas teóloga, ¿no?
Las teólogas, muchas de ellas no aceptan que seas feminista, ¿no? Y esta mezcla de dos palabras tan diferentes causa como no sé, un sinsentido en muchísima gente, ¿no? A nosotras muchas veces nos han dicho, a ver, pero ¿cómo se come eso de ser teóloga feminista? ¿Cómo? No están unidas esas dos palabras. Las feministas no tienen ninguna religión, ¿no? Porque la religión es el patriarcado más opresor. No sé si alguna de ustedes quisiera nada más comentar algo sobre esta pregunta. Creo que un poco fue lo que se fue respondiendo cuando hablamos esto de cómo cada una fue descubriendo el feminismo y esto que decía Carly, ¿no? De que algunas veces en algunos ámbitos podría decir que es teóloga y le causaría problemas, o feminista y también le causaría problemas. Creo que eso, bueno, depende de la experiencia de cada una. A mí creo que me ha traído, no problemas, pero hay como más resonancia esto de estudiar teología viniendo de una familia no creyente, básicamente. Pero que sin embargo creo que cuando uno o una entra en diálogo, ¿no? Y escucha y deja también y permite esta conversación, esta oportunidad de encuentro, como dice el libro, es cuando uno se aprende de la otra persona y de la postura, aunque sea distinta y diferente, y también el otro en posición de respeto y escucha puede aprender de lo que uno viene investigando, ¿no? Que no es que uno se levantó un día y dijo, bueno, voy a empezar a investigar sobre el tema, sino que son años que vienen otras mujeres y también varones en el ámbito de las teologías feministas planteando estas cuestiones, y que uno lo que va haciendo es continuar con este proceso que no inició ahora ni terminó ahora. Seguramente nuestros hijos, hijas, nietas estén también o sigan en esto que nosotros estamos ahora y encuentren otros límites, encuentren otros logros, porque me parece que el camino es mucho más largo de lo que nosotros hoy podemos reconocer. Pero creo que lo lindo es lo que uno va gestando de a poco, ¿no? Y va viendo, bueno, que fue germinando esto, que hoy salió en su momento, bueno, cuando salió el libro y las repercusiones, y eso es un mimo al alma. Yo, para mi caso particular, que lo haya leído mi familia fue un montón, imagínense, claro. Familia no creyente, que hayan leído un libro de teología sumado al feminismo, fue realmente un mimo al alma que está bueno en este camino, ¿no? Qué bonito. Sí. Ay, pues muchas gracias por comentarnos esto, Kiara. Y mira, aquí en el Zoom, no sé si Marisa quieras leerlo o lo leo yo, algunos comentarios del Zoom, en donde, por ejemplo, Ángela Natel, ella es de Curitiba, y dice que está muy feliz del material que han puesto ustedes a su disposición, que es un privilegio conocer a teólogas tan fuertes como ustedes. Y luego Sonia Elizabeth García Reyes comenta: saludos desde Guatemala, felicitarlas por el camino que están recorriendo, por el libro realizado, mi admiración por ser tan jovencitas, mucha fuerza y adelante, chicas, la humanidad las necesita. Les comparto que estudio teología y estoy trabajando mi tesis de licenciatura con el tema proceso de educación de las mujeres en el ámbito de la crianza familiar respecto a las niñas iluminada con el texto de la hemorroísa y la hija de Jairo. Mucho ánimo, no estén solas, es necesario trabajar la equidad porque los más deshumanizados por el sistema patriarcal son los varones. Y luego Patricia Torres también dice: muchas felicidades por su sencillez y claridad para compartir sus saberes. Me gusta que el planteamiento es desde su propia experiencia, y me pregunto cómo desde su ser feminista pueden, y ahí yo ya lo tengo. Ahí lo dejo. No sé si. Andrea, ¿sí? Sí, dime. No terminé de escribir. Ay, perfecto, Pati, adelante. Sí, mi pregunta es porque al irlas escuchando, entiendo que trabajan con los niños o con los adolescentes, y la pregunta es, ¿cómo enfrentan ellas el patriarcado
O sea, cómo ser feminista y poder prestar un servicio, cómo es esa manera, cómo plantean ellas esa espiritualidad feminista tanto en los niños como en los adolescentes o los jóvenes. Ay, gracias, Patricia. A ver si alguna de ustedes quisiera contestar. Yo creo que Kiara puede llegar a contestar de la experiencia del cole. Sí, me parece que uno cuando toma la decisión de seguir en este camino, ¿no? Y sobre todo con las teologías feministas como especie de mochila, ¿no? Como uno viniendo de lo que trae, primero entiende que el camino no va a ser fácil, y segundo, que si uno quiere transformar desde adentro, va a tener que estar todo el tiempo negociando con esto que decía antes Silvi. Sobre todo en los espacios educativos, por lo menos los que me manejo yo y en lo que eso también está presente, me parece que la cuestión pedagógica tiene mucho que ver, en el sentido de seguir, ¿no? A medida que uno va estando y fortaleciendo su vínculo en el lugar, bueno, ir viendo qué tipo de proyectos o actividades transforman esa realidad desde el lugar que cada uno puede, ¿no? Porque uno no va a poder cambiar toda la estructura eclesial. Uno también tiene que reconocer eso, ¿no? Está uno donde puede ir. Pero lo que uno puede hacer, ¿no? Desde el espacio del aula, desde el espacio de pastoral netamente educativa, creo que con este cambio de mirada o esta transformación incluso con compañeros de trabajo de a poco, porque es un trabajo muy lentamente a poco, creo que hace la diferencia y que los chicos, sobre todo los adolescentes, se van dando cuenta, por así decirlo. Creo que nunca hay que subestimar a un joven, sobre todo a un adolescente. Entonces, me parece que en la medida que uno le brinda este Dios cercano, este Dios que abraza, este Dios que invita a la diversidad, es cuando uno en las acciones después se ve reflejado. Así que eso es mi experiencia particular. No es fácil y sobre todo en lugares donde hay un ambiente mucho más conservador. Yo, gracias a Dios, estoy en un espacio donde puedo, en su justa medida por ahí, pero de a poco poder dar esta mirada, ¿no? Pero no es la realidad de todas las escuelas ni de todas las personas que están en estos ámbitos. Seguramente la experiencia de Carla como profe también sea otra. O Celes, bueno, que hoy no estaba, pero que también está en el ámbito educativo. Pero bueno, yo en mi caso particular, eso como para comentar. Pues Gracias, Chiara. No, por favor, un placer. Marisa, no sé si hay alguna otra pregunta más o Pues no. creo que no, ya, ¿verdad? Leíste los comentarios aquí en Zoom, no sé si alguien más de Zoom, pero en Face me parece que ya tampoco no hay comentarios ni preguntas. Si quieres ir tú cerrando, Marisa, entonces. Pues sí, realmente felicitarlas, y bueno, a todas, ahorita me encantó la expresión que usaste, Kiara, de el mimo para el alma, el que tu familia haya leído tu libro, qué cosa más hermosa. Pues sí, como dices, mira, son granitos de arena, pero grandes pasos, pequeños grandes pasos. Sí, exacto, y nuevamente, pues digo, realmente a María Celeste, que te deseamos y que nos avises cuando tengas a tu bebita, te deseamos lo mejor, sentimos que no nos hayas acompañado. A cada una de ustedes, de verdad, muchísimas gracias por su juventud, su alegría, su transparencia, su dinamismo, nos motivan a nosotras a ir. Sabemos que viene el respaldo, que están ustedes ahí con nosotras, detrás de nosotras, empujando. Cuando tengan su siguiente libro, que nos avisen también para presentarlo, nos dará muchísimo gusto. Y pues agradecerles hoy a todas, ¿verdad? A todas, a todos quienes nos hayan acompañado a través de Facebook, quienes están en el Zoom. De verdad, muchísimas gracias. Y ustedes 4 chicas por haberse puesto de acuerdo, por compartir su libro de esta manera gratuita además. Y les deseamos éxito en sus estudios y, ¿verdad? En su vida personal, con su familia, su marido, sus pequeños hijos. O sea, que qué ilusión que sigan adelante realizándose como mujeres teólogas feministas con sus proyectos adelante. Pues muchísimas gracias, un abrazo a cada una
y a seguir. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes por la Hasta luego. invitación y por su ejemplo también. Gracias a todas.